Esta es la entrevista de hoy en Exitosa Noticias. Bien, vamos a continuar con más y se encuentra en nuestros estudios María Teresa Mendoza. Ella participó en la Comisión de Salario Mínimo, la comisión que fijó el nuevo salario mínimo que empezó a regir a partir de la primera quincena del mes de enero. Bienvenida a los micrófonos de la gran cadena Exitosa. María Teresa, vamos a hablar acerca de este nuevo salario mínimo que ya empezó a beneficiar a miles de trabajadores. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ya contamos con un nuevo decreto ejecutivo, el 293 del 22 de diciembre de 2015, que fija las nuevas tasas de salario mínimo, las cuales están vigentes a partir del 1 de enero de este año. Es bueno hacer un poquito de docencia sobre este salario mínimo, porque muchas veces nos preguntan cuál es el salario mínimo en Panamá en términos generales y realmente no hay un único salario mínimo. El salario mínimo depende de la actividad de la empresa para la cual trabaja cada persona y también de la región donde está ubicada, específicamente el distrito donde se encuentra cada empresa. Exactamente, ya el 15 de enero las personas pudieron ver un incremento en sus respectivas quincenas. Sin embargo, muchas personas no saben cómo se calculó este número que ven reflejado en su... ¿Cómo podemos hacer para entonces que las personas puedan saber si fue lo justo lo que se le dio? Bueno, es importante también que sepan que es un aumento de salario mínimo. Ajá. ¿Qué significa esto? Que si yo gano por encima de salario mínimo, claro, no voy a recibir un aumento solamente en el evento de que el salario que yo recibía, a pesar de que fuera más alto que el mínimo, quedara un poquito por debajo. En ese caso se hace el ajuste solamente de esa diferencia. Claro. Y si estoy incluso por encima del salario mínimo que quedó con el nuevo decreto, entonces no va a haber ningún ajuste porque, vuelvo y repito, es un ajuste de salario mínimo, no es un aumento general de salario. Esa es la primera distinción. Lo otro es que el salario mínimo que me corresponda, como les dije, no corresponde a mi actividad, sino a la actividad de la empresa. Claro. Es decir, para toda una empresa que se dedica al comercio al por mayor, el salario mínimo es el mismo, desde la persona que limpia hasta el gerente. Exacto. Obviamente, en la práctica van a haber salarios superiores al mínimo, pero el salario mínimo es lo mínimo que me tiene que garantizar la empresa cuando me contrata. Otra cosa importante es saber que ese salario mínimo está fijado por horas. Claro. Así que si yo trabajo de lunes a sábado, día completo el sábado, no voy a recibir el mismo salario mínimo que una persona que trabaja de lunes a viernes. Exacto. Por eso se habla de que hay que multiplicar el salario en el decreto está fijado por hora. Por ejemplo, para el caso del comercio al por menor, la gran empresa, que es la que tiene más de 10 trabajadores, hay una tasa de 2.55 por hora. Eso tengo que multiplicarlo por el número de horas que trabajo a la semana y luego se multiplica por 4.3333, que son las semanas que tiene el mes. El mes no tiene exactamente 4 semanas, tiene 4.3333 y eso me da el salario mensual. Por ponerte un ejemplo, una persona que trabaja 48 horas en comercio al por menor, en una gran empresa, recibiría $530 al mes, mientras que si solo trabaja de lunes a sábado, mediodía el sábado, recibiría 485 y si solo trabaja de lunes a viernes, recibiría 441,66. Una de las cosas que inició hablando en esta entrevista era que es muy importante saber el distrito donde uno está laborando. Sí, este salario que te estoy refiriendo es en región 1, pero sí, como les dije, hay distintas regiones. Y la región no depende de la provincia, depende del distrito. Okay. En la región 1 están los distritos más pujantes económicamente hablando. Por ejemplo, ahí está Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Agua Dulce. Está también Las Tablas, por ponerte un ejemplo, está Barú, Guararé, Los Santos, Pedací. Hay una serie de distritos, es importante irse al decreto y buscar.
Y el resto de los distritos del país que tienen una situación menos pujante, entonces están en región 2. Eso quiere decir que si una persona que está en dicho comercio que tiene un salario mínimo aquí en Panamá puede ser el mismo entonces del distrito de Las Tablas que entra dentro del distrito 1. Exacto. Okay. Y entonces en el resto del país sí tienen una tasa menor. Menor, ok. Exacto. También hay algunas actividades, por ejemplo, las compañías de seguridad, que sí tienen un salario único a nivel nacional, pero no son todas las actividades que tienen ese salario único. Las empleadas domésticas también entraban en este Las salario. empleadas domésticas tienen un salario especial, no está fijado por horas, es un salario mensual. Y es de 250 en los distritos más pujantes, en la región 1, y de 225 el resto del país. Ahora, ¿cómo se fijó que este salario mínimo en esas reuniones que se mantuvieron para poder aprobar este salario mínimo? ¿Cómo llegaron a un acuerdo de saber que eso era lo justo que necesitaba un trabajador? Bueno, no es fácil. De hecho, fueron muchos meses. Debo decir que en esta ocasión se hizo un esfuerzo grande por parte del gobierno nacional de que hubiera un acuerdo. Como lo establece la ley, hay una comisión en la que forman parte tanto organizaciones de empleadores, organizaciones sindicales y Ministerio de Trabajo. Y se hacen reuniones para ver la situación económica del país, las aspiraciones de los trabajadores, aspiraciones de la empresa y tratar de llegar a un acuerdo. Como te digo, en este caso hubo un trabajo grande de parte del Ministerio de Trabajo para lograr ese acuerdo, claro. Que se tradujo en una recomendación al órgano ejecutivo que a su vez lo adoptó y aprobó el decreto conjuntamente Presidencia con el Ministerio de Trabajo. Como te digo, no fue fácil. La idea era hacer un aumento, pero tratar de ser un poco conservadores por el tema de que un aumento excesivo se ha comprobado que genera inflación. Entonces, sí es cierto, había las aspiraciones del sector trabajador eran muy por encima de lo aprobado, también las del sector empleador estaban por debajo, pero se trató de llegar a un porcentaje y también por eso se manejó con un porcentaje casi único para todas las actividades, salvo la pequeña empresa que siempre se le fija un porcentaje menor, el tema de las domésticas y un área del banano, se trató de manejar en un 8.5%. Precisamente para que no hubiera tantas distorsiones. Y como te digo, fue el fruto de largas conversaciones y de posiciones de todas las partes. ¿Cuándo se vuelve a revisar el salario mínimo? Se revisa cada 2 años. De hecho, la ley dice que debe revisarse y fijarse. No habla de que haya un aumento, pero bueno, siempre existe por parte del sector trabajador la expectativa de que haya un aumento. ¿Y no sería bueno que esa mesa de negociación que ya se implementó se mantuviera en esas comunicaciones para no esperar ya cuando se está acercando la fecha y que pase como este último salario que todavía las partes no se ponían de acuerdo y hasta que al final ya pudieron llegar a un acuerdo ya cuando estaba entrando ya el mes de enero? Bueno, realmente en esta ocasión el acuerdo se logró mucho antes. Sí. Normalmente, aparte de que hace años no se lograba el acuerdo, usualmente lo que pasaba es que entonces, al no haber acuerdo de la comisión, tenía que el presidente fijar el salario mínimo y generalmente esto ocurría prácticamente el 28 o 29 de diciembre. En esta oportunidad se hizo, el acuerdo se logró firmar 22 de diciembre y se publicó al día siguiente, lo cual fue un adelanto. De todas maneras, también el decreto declara a la Comisión de Salario Mínimo en sesión permanente, lo cual es una ventaja, como mencionas, para que la comisión pueda conversar y tratar temas incluso muy interesantes que se abordaron, como el tema de la productividad y utilizar fórmulas implementadas por la OIT. Todo eso se puede discutir y también diversos sectores pueden pedir cortesías de sala para
exponer sus problemáticas ante la comisión. Listo, muchísimas gracias a María Teresa Mendoza por compartir con nosotros este tema, que definitivamente todavía hay personas que no manejan muy bien cómo es que se está calculando el salario mínimo, que ya empezó a regir un nuevo salario mínimo en Panamá. No sé si tengan algún número de contacto donde las personas que desean consultar algo. Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene una oficina de salario mínimo, sí, donde a través de la central del Ministerio de Trabajo se pueden hacer las consultas, sobre todo por las dudas en la clasificación de actividades. Listo, muchas gracias. Gracias. Son las 4 de la tarde, 31 minutos en La Exitosa Noticias.